ciudad inmensa y en crecimiento. Esta ciudad tenía una población de más de 250,000 personas, enorme para el Imperio Romano del primer siglo y muy sofisticada. Estoy justo frente a la antigua biblioteca de Éfeso, la tercera biblioteca más grande del Imperio Antiguo, con más de 200,000 volúmenes. Ahora bien, esta iglesia, más que cualquiera de las otras en Apocalipsis, tuvo un inicio impresionante. Despegó como un cohete. Esta iglesia fue plantada personalmente por el apóstol Pablo, y la mayoría de los estudiosos de la Biblia dicen que era la iglesia favorita de Pablo. El poderoso predicador del Nuevo Testamento, Apolos, comenzó su ministerio de predicación aquí en la iglesia de Éfeso, y luego el apóstol Juan y la madre de Jesús, María, eventualmente vinieron y se establecieron aquí después de que Jesús le pidió a Juan que cuidara de su madre tras su muerte, y tanto Juan como María murieron y fueron sepultados en los alrededores de Éfeso. Pero en algún punto, aunque tuvieron un gran comienzo, algo sucedió. Porque en Apocalipsis 2 y 3, Jesús le dice a Éfeso: has perdido tu primer amor. Algo ocurrió. Muy posiblemente se dejaron llevar por el entretenimiento y la distracción. En la ciudad de Éfeso había 2 teatros enormes y en toda la ciudad había una saturación de lugares de entretenimiento. Así que es muy posible que lo que pasó con esta iglesia fue que Satanás dijo: no necesito destruirlos, solo necesito distraerlos de sus prioridades en Cristo. Y el llamado de Jesús a esta iglesia es: vuelvan a su primer amor. ¿Cómo están, familia? ¿Ya listos para esta serie? Está con ganas, va a estar súper emocionante esta serie. Le doy gracias al pastor Paul por confiarme el púlpito, por darme la oportunidad de comenzar esta serie. Pues nos vamos a ir directamente al contenido porque tenemos mucho que estudiar. Y quiero comenzar dándote un poquito de contexto de dónde viene esta serie, explicarte cómo nació todos estos mensajes a estas iglesias en el libro de Apocalipsis, cómo fueron escritas. No te vayas a distraer porque es un chorro de información, pero es muy interesante. El libro de Apocalipsis fue escrito por el apóstol Juan, uno de los 12 discípulos de Jesús. Fue escrito alrededor de unos 40 años después de que Jesucristo murió, resucitó y ascendió al cielo. Y se cree que Juan tenía aproximadamente unos 80 años de edad cuando escribió el libro de Apocalipsis. O sea, era un hombre sabio y muy maduro, por no decir otra palabra. Entonces, según los registros históricos, muchos creen que en el momento, en este punto donde Juan escribió el libro de Apocalipsis, ya los 11 discípulos, más bien 10 de los 11 discípulos ya habían muerto. Entonces, Juan era el último que quedaba vivo en este momento que escribió el libro de Apocalipsis. Y digo 11 discípulos porque recordemos que de los 12 discípulos originales de Jesús, Judas se suicidó después de haberlo traicionado, entonces solamente quedaron 11 de los discípulos originales de Jesús, y en este punto ya Juan era el último. Y lo que quiere decir es de que en este momento Juan ya había sido testigo o ya había escuchado acerca de sus 10 mejores amigos, sus 10 compañeros de ministerio que habían sido perseguidos, torturados y sufrido muertes terribles. Juan mismo había sufrido persecución, torturas, incluso intentos de asesinato, y por causa del evangelio había sido exiliado a una isla llamada Patmos. Y estando en esta isla solo, se le aparece Jesús en su forma glorificado, y ahí le empieza a revelar una serie de profecías, de visiones sobre el futuro, sobre el final de los tiempos, sobre su segunda venida. Pero antes de todo eso, le dicta a Juan 7 mensajes a 7 iglesias que se encontraban en la provincia de Asia, con mensajes de ánimo, donde reconoce lo bueno que estaban haciendo, pero también con mensajes de corrección, donde condena las cosas en las que estaba fallando. Entonces vamos a empezar a leer el libro de Apocalipsis, capítulo 1, del 9 al 20, y dice: yo, Juan, soy hermano de ustedes y su compañero en el sufrimiento, en el reino de Dios y en la paciente perseverancia a la que Jesús nos llama. Me exiliaron a la isla de Patmos por predicar la palabra de Dios y por mi testimonio acerca de Jesús. Era el día del Señor y yo estaba adorando en el Espíritu, o sea, estaba en un tiempo con Dios, conectado con el Espíritu Santo, y de repente oí detrás de mí una fuerte voz como un toque de trompeta que decía: escribe en un libro todo lo que veas y envíalo a las 7 iglesias que están en las ciudades de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Son las 7 iglesias que vamos a estudiar en esta serie. Cuando me di vuelta para ver quién me hablaba, vi 7 candelabros de oro
y de pie en medio de los candelabros había alguien semejante al Hijo del Hombre. Vestía una túnica larga con una banda de oro que cruzaba el pecho. La cabeza y el cabello eran blancos como la lana, tan blancos como la nieve, y los ojos eran como llamas de fuego. Los pies eran como bronce pulido refinado en un horno, y su voz tronaba como potentes olas del mar. Tenía 7 estrellas en la mano derecha, y una espada aguda de doble filo salía de su boca. Y la cara era semejante al sol cuando brilla en todo su esplendor. Cuando lo vi, caí a sus pies como muerto, y así no. Pero él puso la mano derecha sobre mí y me dijo: no tengas miedo, yo soy el primero y el último, yo soy el que vive. Estuve muerto, pero mira, ahora estoy vivo por siempre y para siempre, y tengo en mi poder las llaves de la muerte y de la tumba. Así es como vamos a ver a Jesús nosotros un día, en su forma glorificada en todo su esplendor. Y le dice Jesús: escribe lo que has visto, tanto las cosas que suceden ahora como las que van a suceder. Este es el significado del misterio de las 7 estrellas que viste en mi mano derecha y de los 7 candelabros de oro. Recuerda que en la visión Jesús estaba en medio de 7 candelabros y tenía 7 estrellas en su mano, y le está explicando qué significa esto. Dice: las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candelabros son las 7 iglesias. Ahora, la razón por la que empiezo con esos versículos es porque Juan llevaba 40 años predicando el evangelio incansablemente. Había visto morir a sus 10 mejores amigos y muertes terribles. Él mismo había sufrido persecución. Estaba exiliado en una isla completamente solo, pues, por predicar el evangelio. Además de esto, Juan había sido no solamente uno de los 12 discípulos de Jesús, sino uno de los 3 amigos más cercanos de Jesús, porque recordemos que de entre los 12 discípulos, que ya de por sí eran cercanos a Jesús, había 3 discípulos con los que Jesús fue más íntimo, más vulnerable, más cercano, que fueron Pedro, Santiago y Juan. Entonces imagínate, 40 años de sufrimiento, se podría decir que Juan había sufrido. Ve de nuevo a su mejor amigo, su camarada Jesús, ¿y cuál fue su reacción? Cayó a sus pies como muerto. Muchos de nosotros pensamos, cuando estamos en momentos difíciles, cuando sentimos que sufrimos injusticias como Juan pudo haberse sentido, cuando tenemos preguntas y pensamos: cuando vea a Dios un día, le voy a preguntar. O estamos en oración y estamos cuestionando a Jesús, pidiéndole una explicación. Pero si la reacción de Juan fue así al ver a Jesús, ¿cuál va a ser nuestra reacción? Lo que simplemente demuestra el punto que en su presencia nada más importa. Su presencia pone en perspectiva el dolor, el sufrimiento, la injusticia, la persecución. Y además de esto, estos versículos son importantes porque ¿quién estaba en medio de los 7 candelabros? ¿Quién tenía las 7 estrellas, que son esos 7 ángeles que cuidaban estas 7 iglesias? Jesús. Cuando hablamos de la iglesia, no se trata de nuestras opiniones o lo que nosotros pensamos de la iglesia. No se trata de lo que ningún hombre piensa ni de ningún nombre, sino del que habita en medio de su iglesia, de Jesús. Y hago énfasis en esto porque hoy en día está muy de moda, digo, siempre ha sucedido, pero hoy en día en el mundo de las redes sociales, de los podcasts y de los influencers, es muy común ahora que los cristianos ataquen a la iglesia, que digan sus opiniones sobre la iglesia. En este mundo de las redes sociales son cristianos que creen que su llamado es criticar a la iglesia, según porque Dios los ha llamado a ser profetas para traer la corrección a la iglesia de Cristo. Con todo el amor del mundo, déjame les digo, si tú piensas así, pero tal vez no lo publicas, pero así piensas tú, no importa un comino lo que tú pienses de la iglesia. No importa lo que yo piense de la iglesia. No importa lo que Lake Point piense de la iglesia, lo único que importa es lo que Jesús piensa de su iglesia. Él prometió que Él edificaría su iglesia. Y de eso se tratan estas cartas. Fueron cartas que Jesús le dictó a Juan para que le enviara a estas iglesias, pero también fueron escritas para nosotros, para que sepamos lo que Jesús piensa de su iglesia y lo que espera de su iglesia. Entonces, cuando veamos cada una de estas cartas, no es para que digas, ay, sí, la iglesia, no, sí, debería hacer eso la iglesia. O qué mal que la iglesia no haga esto. No,
sino que tomemos estas cartas con una postura de examina, Dios, mi corazón. Muéstrame qué es lo que me corresponde a mí, qué es lo que tú piensas de mí. Porque por lo general tendemos a caer en uno de dos extremos, en tener un concepto demasiado alto de la iglesia o un concepto demasiado bajo de la iglesia. El demasiado alto es cuando ponemos nuestra fe, nuestra confianza, nuestra expectativa, nuestra esperanza en la iglesia más que en Jesús. Cuando pensamos que porque venimos a la iglesia, porque yo sirvo, porque crecí en la iglesia, porque soy buena persona, es la clásica persona que viene todos los domingos y ve a todos los eventos de la iglesia, pero no cambia su estilo de vida. Inconscientemente espera que el asistir a la iglesia le traiga salvación, pero solamente hay salvación en Cristo. O espera que la iglesia haga todo por ella, que la iglesia me alimente, que la iglesia me disipule, que la iglesia me resuelva mis problemas, que la iglesia me traiga consuelo, que la iglesia sea mi refugio en momentos de necesidad. De nuevo, la iglesia es de ayuda, es de bendición, pero tu única ancla debe de ser Jesucristo. Solo Él debe ser tu refugio, tu fortaleza, tu consuelo, tu paz, tu socorro. Ahora, el otro extremo es pensar demasiado bajo de la iglesia. Y ese es el tipo de persona que nada más se la pasa criticando, que no confía en la iglesia, que estamos a la defensiva con la iglesia, cuando no queremos comprometernos con la iglesia, porque al fin y al cabo lo que importa es mi relación con Jesús. Cuando tenemos la actitud de la iglesia está llena de una bola de hipócritas, sí, y tú eres parte de ella. O la iglesia, yo no necesito la iglesia. O la iglesia no me gusta tanto, no tengo problema con Jesús, pero la iglesia no tanto. No puedes separar a Jesús de la iglesia. Si amas a Jesús, debes de amar a su iglesia. ¿Por qué? Porque Jesús la ama. Porque Jesús dio su vida por su iglesia. Porque Jesús va a regresar por su iglesia. Porque Jesús se va a casar con su iglesia. Entonces, habiendo entendido esto, con este entendimiento, ahora sí, por fin, después de toda esta larga introducción, vamos a comenzar con la primera iglesia que vamos a ver en esta serie, la iglesia de Éfeso. Como dijo el pastor Josh, esta iglesia era grande, era exitosa, se encontraba en una ciudad estratégica, grande, moderna, tipo así, aquí al lado del Metroplex. Vemos que se habla bastante de esta iglesia en el libro de Hechos, del capítulo 18 al 20, para que lo lean de tarea en su casa. Y esta iglesia era de pedigrí, era de caché. Esta iglesia fue fundada por el mismísimo apóstol Pablo, que estuvo ahí en la zona predicando por 3 años, según lo que dice Hechos 19, poniendo las bases, el fundamento de esta congregación. Vemos también que Apolos, que dice Hechos 18, que era un gran predicador, estuvo ahí también en esta iglesia, ayudando a levantar la obra, apoyado por Aquila y Priscila, que eran otros grandes colaboradores que menciona el Nuevo Testamento, que trabajaban para el Evangelio. Y eventualmente el apóstol Juan, después de estar exiliado en Patmos, regresó a Éfeso con María, la madre de Jesús. Estuvieron ahí a ser parte de esta iglesia y ahí murieron. Donde Pablo últimamente envía a su joven discípulo aprendiz Timoteo para que fuera pastor de esta iglesia. Entonces, tienes fundada por el apóstol Pablo, que proveía esa cobertura espiritual. Su pastor era Timoteo, preparado personalmente por Pablo. Juan y María, como miembros prominentes de esa iglesia, tenían a Apolos, que era un gran predicador. Aquila y Priscila ayudaron a levantar la obra. O sea, esta era una iglesia bendecida. Una iglesia con excelentes fundamentos, con excelentes recursos espirituales, con sana doctrina. Y este es el mensaje que Jesús le envía a esta iglesia. Lo vamos a leer todo y luego lo vamos a ir desmenuzando. Y dice Jesús en Apocalipsis 2, yo sé todo lo que haces, le está diciendo esta iglesia. He visto tu arduo trabajo y tu paciencia con perseverancia. Sé que no toleras a la gente malvada. Has puesto a prueba las pretensiones de esos que dicen ser apóstoles, pero que en realidad no lo son. Has descubierto que son mentirosos. Has sufrido por mi nombre con paciencia sin darte por vencido. Pero tengo una queja en tu contra. No me amas a mí, ni se aman entre ustedes como al principio. Mira hasta dónde has caído. Vuélvete a mí y haz las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, vendré y quitaré tu candelabro de su lugar entre las iglesias. Pero tienes esto a tu favor. Odias las obras malvadas de los nicolaitas al igual que yo, dice Jesús.
Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. A todos los que salgan vencedores les daré del fruto del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Ahora hay 3 cosas que Jesús celebra de esta iglesia. Primero le dice, he visto tu arduo trabajo. Esta era una iglesia que trabajaba duro, que servía a su comunidad. Dice la Biblia en Hechos, en esos capítulos que te digo, que Dios le había dado tanto poder a Pablo que cuando no podía ir y visitar a todos los enfermos en persona, les llevaban a los enfermos pañuelos que Pablo había tocado y los enfermos sanaban, así. Ahora, la ciudad era una ciudad muy idólatra. Y en Hechos 19 dice que se predicó tanto el evangelio por toda la ciudad que muchísimas personas reconocieron su pecado al grado que muchos trajeron libros de conjuros, de hechicería, ídolos y otros objetos así que no honraban a Dios. Se hicieron una hoguera en medio de la ciudad y quemaron todo ese mugrero de la convicción que la gente sentía por lo que esta iglesia predicaba. Y dices, wow, o sea, es increíble. Esta era una iglesia que predicaba el evangelio, era una iglesia llena del Espíritu Santo que echaba fuera demonios, que traía convicción a su alrededor y provocaba que la gente de su comunidad cambiara su estilo de vida. Estaban realmente haciendo un impacto en su ciudad. Y honestamente, te voy a decir lo que me pasó, así tal cual, no estoy exagerando. Cuando estaba preparando ese mensaje, estaba leyendo, me pasó algo muy curioso porque yo dije, oye, pues estos ley ponen español, o sea... Yo cada semana veo gente sirviendo, gente fiel al Señor. Veo aquí en Rockwell toda la gente que se necesita para simplemente nada más hacer que este mega edificio funcione. Y hay gente súper fiel, siempre abriéndote las puertas, sonriendo. En North Dallas, no que aquí no lo hagamos, ¿verdad? Pero salen a la comunidad y evangelizan. Yo digo, oye, pues está súper bien, como que quería reconocer y felicitar a la iglesia. Pero, ahí viene el pero. Somos una iglesia de números, ¿ok? Porque, y si no has escuchado esto, por eso defendemos la iglesia, que somos una iglesia de números, porque cada número representa un alma. Medimos números porque cada persona que asiste a nuestro servicio no es para decirnos, oh, muy bien, asistieron tantas personas. No, es una persona que escuchó el evangelio. Cada número es una persona que pasa por Crece, que se bautiza, que está siendo un verdadero discípulo de Jesús. Cada persona que sirve, que contamos que sirve, es alguien que está haciendo la diferencia. Cada familia que se integra en la iglesia es una familia que va a hacer un impacto en la sociedad. Cada matrimonio que se conecta a un grupo, a un estudio bíblico, es un matrimonio que va a ser restaurado y va a hacer la diferencia en sus generaciones. O sea, los números son almas. Por eso los contamos. No debemos de confundir la fe con mediocridad y conformismo. Cada número mide si estamos haciendo bien nuestro trabajo o no, si estamos siendo buenos administradores de los recursos que Dios nos da, qué tan eficientes son las estrategias, los ministerios, los eventos, los planes, los sistemas para compartir el evangelio. ¿Cuál es la mejor inversión de nuestro tiempo, nuestro recurso, nuestro dinero para alcanzar a más personas? Entonces, con todo esto, como somos una iglesia de números, pensé, bueno, yo veo mucha gente sirviendo. ¿Qué dirán los números reales? Entonces le pedí a nuestro gurú de los números, que es el pastor Lenin, así le decimos porque mide todos y los sistemas y los números, que me dijera así, en lo que va del año, ¿cuántas personas sirven cuando menos una vez al mes? Que vinieron a abrir una puerta, que vinieron a conectar un cable, una vez al mes, ni siquiera cada domingo, una vez al mes en todas nuestras sedes aquí y en México. Y el número que me dio son 945 personas. ¡Wow! Dije, no, súper bien, súper chido. De 3,500 que asisten en promedio cada semana. Eso quiere decir el 27% de la asistencia promedio semanal sirven en la iglesia. El 27% sostiene a la iglesia, alcanza a su comunidad. Y esto sin tomar en cuenta que el promedio de la asistencia semanal, ese número de 3,500, no representa en su totalidad los miembros de la iglesia, porque no toda la gente asiste todas las semanas. Entonces, los miembros regulares o los asistentes regulares de la iglesia es mucho más, lo que significa que ese 27% en realidad es un porcentaje mucho más bajo si lo comparamos con toda la gente que compone la iglesia. Estamos funcionando como un partido de soccer. Hay unos cuantos jugadores en la cancha dándolo todo por el equipo,
mientras hay una multitud de espectadores sentados en las gradas cómodamente viéndolos jugar. Y algunos han puesto como excusa este año, ay, es que ahora se ponen bien estrictos, ahora nos piden que pasemos crece para poder servir. Incluso hasta nos han cuestionado, digo cuestionado porque nos preguntan con cola, ¿a poco es bíblico que te exijan pasar por un programa de discipulado para servir? Y de nuevo estoy tratando de no ser sarcástica. Pero déjame ver si estoy entendiendo lo que estás preguntando. Que si es bíblico discipular a las personas, crear creyentes fuertes y comprometidos en lugar de solamente seguidores, totalmente bíblico. Unificar la visión de la iglesia y esforzarnos en que haya alineación y unidad en todos nuestros equipos para evitar lo más posible la división en la iglesia, totalmente bíblico. Asegurarnos lo más posible, lo más que podamos, en que tengas un fundamento bíblico fuerte y sólido en tu fe, en lugar de nada más ponerte a suplir una necesidad en la iglesia y que la iglesia se beneficie de tu servicio sin importar cómo te encuentres en tu fe, totalmente bíblico. ¿Sabes qué no es bíblico? Que alguien que diga ser cristiano venga cada domingo, se siente y reciba y se vaya sin contribuir para nada a la obra de Dios. Que un cristiano sea apático e indiferente a las necesidades a su alrededor y solamente se enfoque en su comodidad, porque ¿cómo me van a pedir que pase 8 clases bíblicas para poder servir? Y mira, si vienes por primera vez o apenas estás empezando en tu caminar con el Señor, de veras, esto no es para ti, ¿ok? Ahorita tú debes de concentrarte en conocer al Señor, en dar tus primeros pasos de fe, en conocer a la iglesia, y estamos aquí para ayudarte a que hagas eso. Yo le estoy hablando a otro tipo de personas y ellos saben muy bien quiénes son, ¿ok? Lo que quiero preguntar aquí en este punto, porque yo me hice esta pregunta. ¿Jesús felicitaría a Lakepon en español por nuestro arduo trabajo? Las comunidades alrededor de nuestras sedes son diferentes porque nosotros como iglesia estamos en medio de ellas. Pero no quiero dejar de hacer lo que el Señor puso en mi corazón al principio. Y le quiero terminar hablando a ese 27%. A esos jugadores que están en la cancha dándolo todo por el reino. A cada persona que maneja una cámara, aquí están, que conectan cables, que acomodan micrófonos, que le mueven al sonido, que le mueven a las diapositivas para que podamos tener un servicio de excelencia. A cada persona que no nada más cuida niños, sino que paciente y amorosamente siembra la palabra de Dios en los corazones de las siguientes generaciones cada semana. A cada persona que nos abre las puertas, que nos reciben cada semana con una sonrisa, que nos ayudan a encontrar lugares en nuestros auditorios para poder sentarnos, hasta nos prenden una lamparita para alumbrarnos el camino cuando llegamos tarde al servicio y ya las luces están un poco apagadas. A cada líder que cada semana prepara clases, cuida de otros durante la semana, ora a personas, visita enfermos en los hospitales, a todo el que pone su tiempo, su dinero, sus talentos al servicio del reino de Dios. Jesús te dice hoy, yo sé todo lo que haces. He visto tu arduo trabajo y tu paciencia con perseverancia. Gracias, gracias por tu servicio al Señor. Y denle un aplauso porque se lo merecen. Se suponía que este punto era de ánimo, ¿ok? Digo, es de ánimo para el 27%, para el 73% no. Ok, segunda cosa que Jesús le dice a esta iglesia. Sé que no toleras a la gente malvada. Dice que habían puesto a prueba personas que habían llegado ahí a predicarles y se dieron cuenta que eran falsos. Y luego los felicita en el otro versículo porque odiaban las obras malvadas de los nicolaitas, que eran unos herejes, igual que Jesús mismo los odiaba. O sea, estas eran personas celosas de la buena doctrina, tenían discernimiento espiritual para identificar herejías y falsos profetas y odiaban las obras malvadas de los idólatras. Sí, son palabras fuertes que no toleraban, que odiaban las obras malvadas. Y hoy en día puedes decir, ay, eso está bien fuerte. Puede sonar muy duro porque nos han hecho pensar que amor y tolerancia son sinónimos. Si realmente amas a las personas, debes aceptarlas tal y como soy porque Dios nos ama
tal y como somos. Pero en realidad amor y tolerancia no son sinónimos, sino antónimos. Precisamente porque Dios nos ama, no tolera las cosas que nos pueden hacer daño. Toda instrucción de Dios, sus mandamientos, su corrección, su disciplina es por amor. Claro, es porque Dios nos ama, quiere que vengamos a Él tal y como somos, pero nos ama tanto que no quiere que nos quedemos en nuestro pecado, muertos en nuestra propia naturaleza pecaminosa. Es por amor que Jesús no va a tolerar por nuestro pecado porque sabe que nos va a llevar a la muerte. Y así mismo nosotros, precisamente porque amamos a Dios y amamos a las personas, no debemos tolerar el pecado. No debemos tolerar las falsas doctrinas ni las prácticas que traen destrucción a nuestros hijos, a nuestras familias y a nuestras comunidades. Y es curioso que se menciona que los de la iglesia de Éfeso odiaban a los nicolaitas. Y nadie sabe quiénes son los nicolaitas. Ni se vuelve a mencionar en la Biblia. ¿Sabes por qué? Porque los efesios no los toleraron. Erradicaron sus prácticas. Y eso es padrísimo, porque en Hechos 20 hay un pedazo donde ya Pablo se va a regresar a Jerusalén y no va a volver a ver a los de la iglesia de Éfeso. Entonces les pide que se reúnan para despedirse de ellos, porque ya no los va a volver a ver. Y fíjate lo que les dice Pablo, la última instrucción que les dice a los ancianos de la iglesia de Éfeso antes de despedirse, les dice: entonces, cuídense a sí mismos, cuiden al pueblo de Dios. Alimenten y pastoreen al rebaño de Dios, su iglesia, comprada con su propia sangre, sobre quien el Espíritu Santo los ha designado líderes. Sé que después de mi salida, les dice Pablo, vendrán en medio de ustedes falsos maestros como lobos rapaces, y esos lobos no perdonarán al rebaño. Incluso algunos hombres de su propio grupo se levantarán y distorsionarán la verdad para poder juntar seguidores. Pablo les advierte a los ancianos de la iglesia de Éfeso que va a haber 3 tipos de personas. Menciona lobos rapaces, ovejas o miembros del rebaño, y les está hablando a ellos como ancianos que son asignados o tienen la función de pastores de ese rebaño. Ovejas, pastores, lobos. ¿Cuál es el trabajo de los pastores? Cuidar el rebaño, protegerlo, defenderlo. ¿Y qué hace el pastor con los lobos rapaces? ¿Los tolera? ¿Platica con ellos? ¿Les da un manazo? No, los mata. Porque los lobos no van a perdonar al rebaño. ¿Por qué habríamos de tolerarlos nosotros? ¿Sí estamos entendiendo? Y claro, damos gracias porque en esta iglesia tenemos un equipo pastoral increíble, pastores que realmente cuidan y defienden de nosotros el rebaño, el pueblo de Dios, pero también nosotros, como creyentes maduros, debemos de poner en práctica este llamado. 0 tolerancia al pecado y odiar las falsas doctrinas. Última cosa que dice Jesús, que esta iglesia está haciendo bien, les dice: has sufrido por mi nombre con paciencia sin darte por vencido. En la ciudad de Éfeso, como dije, era una ciudad muy idólatra. Había templos, muchos templos a la diosa Artemisa, y gran parte de la economía se movía por la venta de productos relacionados con la idolatría, tipo figuras de dioses falsos, libros de hechicería, todas esas cosas. Y vimos en Hechos que por la evangelización tan activa de este grupo de creyentes, muchos vinieron a Cristo, se arrepintieron y quemaron toda esa mercancía, y hasta menciona en Hechos la cantidad de dinero que esto ocasionó en pérdidas. Y llegó al punto que había tantos cristianos en la zona que las ventas de estos productos bajó demasiado. Y claro, tú dices, súper chido. Pero obviamente hubo personas que no estaban muy contentas de perder su fuente de ingreso, y esto ocasionó persecución y alborotos en la ciudad en contra de los cristianos. Y vamos a hablar más de la persecución la próxima semana, pero yo sé que hay personas aquí que realmente han sufrido por el evangelio. Personas que son primera generación de creyentes en su casa, y tal vez tu familia ha cortado lazos contigo porque decidiste bautizarte aunque ya habías sido bautizado de bebé. Jóvenes que tal vez reciben burlas constantes porque se han atrevido a ser diferentes y no seguir el estilo de vida popular y no celebrar lo que el mundo celebra. Mujeres que tal vez han sido rechazadas por hombres porque no estás dispuesta a negociar tus estándares de pureza y has decidido honrar a Dios y mantenerte pura hasta el matrimonio, y por eso los hombres te rechazan.
Hombres que tal vez han perdido su trabajo, que han sido objeto de burla, que tal vez no has podido ascender o ser promovido en tu trabajo porque te niegas a trabajar los domingos, porque traes a la iglesia a tu familia los domingos. Sea lo que sea que te haya costado seguir al Señor, como hemos dicho, no siempre es fácil mantenerte firme en tu fe. Pero no seguimos al Señor porque hará nuestra vida mejor, sino porque seguir al Señor es mejor que la vida. Y todo lo que dejes por causa del Señor, ya sea padre, madre, hermanos, riqueza, popularidad, relaciones, lo que sea que pierdas, nada se compara con la recompensa de estar en su presencia por la eternidad. Y si tú has sufrido por el Evangelio, Jesús te dice, vale la pena. A todos los que salgan vencedores les daré del fruto del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. No te rindas, sigue adelante a pesar de la persecución y la oposición. Y hasta aquí vamos súper bien. Esta iglesia la estaba rompiendo. Jesús reconoce 3 grandes cosas que esta iglesia estaba haciendo súper bien. Y si uno nos da como que un mejor entendimiento de lo que Jesús piensa, lo que espera de su iglesia, ¿no? Pero le dice, tengo una cosa en tu contra, le dice Jesús. Has olvidado tu primer amor. En la versión que leímos dice, no me aman a mí, ni se aman entre ustedes como al principio. Esta era una iglesia que servía fervientemente a Dios, que no toleraba las falsas doctrinas ni el pecado y que se habían mantenido firmes en su fe a pesar de la oposición, pero en algún punto, en algún momento, su corazón se había alejado del Señor. Habían abandonado ese amor con el que amaban a Dios en un principio. Ese fuego que alguna vez sintieron en su corazón por Dios se había apagado. Y Jesús les estaba diciendo, eso no es aceptable. Y si te fijas, es bien curioso porque es muy común que las iglesias o las personas que son muy buenas en odiar el pecado y odiar las herejías sean muy malas en amar a Dios y a su gente. ¿Te has dado cuenta? Les llamamos fariseos. Altos en amor, altos en conocimiento, bajos en amor. Grandes en sana doctrina, pequeños en gracia y misericordia. Porque la Biblia lo dice muy claro, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Es bueno el conocimiento, pero no debemos nunca permitir que se ponga por encima del amor. Sí, hay que decir la verdad, pero hay que hablarla en amor. Sí, hay que odiar el pecado, pero amar al pecador. Sí, hay que defender al rebaño, pero hay que salir y buscar la oveja perdida. Sí, hay que servir al Señor, pero primero debemos amar al Señor al que servimos. Y el Señor Jesús nos pone el ejemplo al corregir a esta iglesia, lo hace con tanto amor y ternura, les muestra el camino de regreso y termina diciéndoles, recuerda de dónde has caído, arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Recuerda, arrepiéntete y vuelve. ¿Te acuerdas de tu primer amor? Cuando recién conociste al Señor, cuando te la pasabas nada más leyendo tu Biblia, cuando tenías tiempos especiales en la presencia de Dios, te salías a caminar por el parque, escuchando alabanzas y sentías cómo tu corazón se conectaba con el de Dios. Cuando llevabas tu Biblia a todos lados y la leías en cada oportunidad, en vez de estar en tu celular. Cuando no te daba pena decirles a todos de tu nueva vida en Cristo, déjame te platico. Cuando no te daba pena dar una invitación a la iglesia, es más, traías siempre invitaciones en tu bolsa y se las dabas a todo mundo porque querías que conocieran a Jesús. Cuando entrabas a toda clase, todo estudio bíblico, todo grupo posible, porque nada más no podías dejar de aprender y conocer más de Dios. Dios te dice, recuerda cómo me amabas antes, cómo me buscabas. Arrepiéntete de haberte alejado, de haber alejado tu corazón de mí y vuelve a buscarme de todo corazón, vuelve a disfrutar de mi presencia, vuelve a buscarme a mí y no nada más mis beneficios.
Me encanta que me sirvas, pero yo quiero tu corazón más que tu servicio. Y hoy hay dos llamados. Primero, a aquellos que han perdido su primer amor. Y lo vemos bien común. Cada semana te escondes detrás de una playera de voluntario, de un gafet de servicio en la puerta, para disfrazar el hecho de que ya tu corazón no arde como ardía por el Señor. No, es que me encanta servir, aquí estoy en la puerta. Y ya ni extrañas entrar al servicio y adorar al Señor. Justificas, es que estoy sirviendo, estoy dándolo todo por el Señor. Estás leyendo la Biblia todos los días, pero para preparar la clase que te toca dar, no para tú recibir. Has justificado tu falta de amor por Dios con tu servicio. Y el Señor se dice, de eso no se trata. Yo quiero tu amor, yo quiero tu corazón, yo quiero tu devoción a mí. Que me busques a mí, que me disfrutes a mí. No nada más mi iglesia. Entonces, ese es el primer llamado.